Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Dice la palabra del Señor: Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Cuando se toman malas decisiones. Toda nuestra vida como cristiano gira alrededor de decisiones y continuamente estamos tomando decisiones. Algunas son buenas y otras son malas. Pero lo que nunca debemos olvidar es que toda decisión no solo afecta a mi vida, sino que va a afectar a las personas que me rodean, para bien o para mal. Y que toda decisión traerá consecuencias buenas o malas, y que algunas de esas consecuencias durarán toda la vida. Por ejemplo, la primera mala decisión en la historia de la humanidad fue la de Adán y Eva, cuando ellos decidieron voluntariamente desobedecer a Dios comiendo del fruto prohibido. Esa decisión de Adán y Eva trajo maldición y muerte no solamente a ellos, sino a toda la raza humana. Hasta el día de hoy, todos estamos sufriendo las consecuencias de esa mala y primera decisión. Todos. Morimos, nos enfermamos. Hermanos, nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones. Nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones, buenas o malas. Muchas veces experimentamos sufrimientos y cometemos el error de pensar y creer que estamos pasando por pruebas. Pero en realidad estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. No todo sufrimiento es una prueba del Señor. Mucho de ese sufrimiento que experimentamos muchas veces es el resultado de nuestras malas decisiones. Pero hay algo más que debemos saber: que toda decisión procede de una de estas dos fuentes. Cuando nosotros tomamos una decisión, esa decisión que nosotros tomamos procede de una de estas dos fuentes: lo que dice mi corazón o lo que dice Dios. Toda decisión sale o de mi corazón o de la palabra de Dios. Todos somos movidos o guiados por lo que dice nuestro corazón o por lo que dice la palabra de Dios.
Si la decisión que yo tomo es movida por la palabra de Dios, eso traerá bendición, pero si la decisión que yo tomo es movida por mi corazón, habrá dolor y frustración, porque el corazón, según la Biblia, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Hermanos, nunca se olvide de esto. El corazón es un mal consejero. Es un mal consejero. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Abraham, un hombre llamado y bendecido por Dios, tomó una mala decisión guiado por su corazón, no por Dios, y fracasó miserablemente. Porque toda decisión que excluye a Dios no termina bien. No termina bien. Porque esa decisión fue movida por mi corazón. Y el corazón es engañoso y perverso. Y es interesante que la Biblia dice, más que todas las cosas. Es decir, en este universo no hay nada tan perverso como mi propio corazón. Y estoy seguro que todos hoy estamos recordando en este mismo momento que hemos tomado alguna mala decisión. Y que esa mala decisión trajo consecuencias dolorosas que tuvimos que experimentar. Todos los que estamos aquí seguramente estamos pensando en alguna mala decisión que en la vida hemos tomado y hemos sufrido las terribles consecuencias de esa mala decisión. Pero que esto nos tiene que servir, hermanos, que a la hora de tomar yo una decisión, aún en las circunstancias más dolorosas, seamos guiados por lo que Dios dice y no por lo que dice mi corazón. Cristo, nuestro amante Salvador, en el monte de la tentación, después de ayunar 40 días y ser tentado por el diablo, Él fue movido y guiado por la palabra de Dios. En 3 oportunidades le dijo al diablo, escrito está, escrito está, escrito está. En palabra más sencilla, Cristo le dijo al tentador, esto es lo que Dios dice y esto es lo que yo voy a hacer. Cristo respondió por lo que está escrito en la palabra. Y estaba en una situación muy de mucha aflicción. 40 días que no había comido, el diablo lo tentaba, pero él respondió con lo que dice la Escritura, no con lo que siente su corazón. Vamos ahora entonces al pasaje de hoy. Vamos al versículo 10, hermanos. Vamos a analizar cómo Abraham tomó una mala decisión y cómo esa mala decisión lo llevó a terribles consecuencias. Versículo 10 dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Después del llamado de Dios y de la obediencia de Abraham, que lo vimos en el capítulo, en los versículos anteriores, vino la prueba de parte del Señor. Dice el pasaje que hubo una gran hambre en la tierra. Esta es la primera hambre registrada en la Biblia. Esa hambre era el producto de que no llovía y en esa época la gente vivía de la agricultura y la ganadería. Y si no llovía, eso traería hambre y muerte. Y Abraham, ante esta situación caótica, decide abandonar la tierra que Dios le había dado para descender a Egipto. Un país completamente pagano, un país que no conocía a Dios, inmoral. ¿Y por qué descendió Abraham a Egipto? Porque en Egipto las personas de ese país no dependían de la lluvia. Ellos dependían del gran río Nilo para la agricultura y la ganadería. Entonces en Egipto no había hambre, porque ellos dependían del río, un enorme río. Lo que se puede observar aquí es que Abraham fue a morar a Egipto por su propia iniciativa. En ningún momento vemos a Abraham consultar con Dios. Abraham se llenó de temor y se olvidó del llamado, la promesa y la bendición de Dios que le había dado en los versículos anteriores. Su corazón temeroso lo llevó a olvidarse de lo que Dios le había prometido.
haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre. Se olvidó de todo eso. En los versículos anteriores vemos a Abraham, lo que enseñó Amadeo, a Abraham allí obedeciendo, creyendo, adorando a Dios, pero ahora en estos versículos lo vemos dudando y actuando independientemente de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham fue guiado por su corazón, no por lo que Dios dijo, no por la palabra de Dios. ¿Y qué aprendemos aquí, hermanos? Número 1, que todo verdadero cristiano va a experimentar situaciones difíciles, dolorosas, aún los creyentes más piadosos y más fieles. Abraham, después de ser bendecido por Dios, comisionado por Dios, Dios manda una prueba. Hay hambre en la tierra, no hay para comer. Y el Señor, hermano, probó a Abraham su fe y su obediencia. Y el Señor lo va a hacer también con nosotros. El Señor en ningún momento nos prometió una vida libre de sufrimiento. Al contrario, Él nos recordó constantemente que el sufrimiento será parte inevitable de nuestro caminar en este mundo. El Señor dijo, en el mundo tendréis. No dijo, en el mundo quizás tengan. No, el Señor aseguró, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. El apóstol Pablo dijo, todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Y qué es vivir piadosamente? Vivir de acuerdo a lo que Dios manda y ordena, padecerán persecución. Padecerán persecución. Así que, hermano, deja de pensar de que si eres un cristiano, todo va a ir de maravilla. No. Así como Dios permitió una hambruna en los días de Abraham, Dios permitirá otras situaciones dolorosas en nuestra vida para probar nuestra fe y nuestra obediencia. Porque cuando todo va bien, todos estamos contentos, todos creemos. Pero cuando Dios permite la prueba, ahí se ve nuestra fe y nuestra obediencia. Número 2, las situaciones difíciles revelarán nuestra verdadera condición espiritual. Las pruebas tienen como propósito descubrir quién domina nuestra vida, nuestro corazón o la palabra de Dios. Las situaciones difíciles sacarán a la luz quién es más importante, yo o Dios, lo que dice mi corazón o lo que dice Dios. Y aquí quiero mostrarle un ejemplo de lo que estoy diciendo. Cuando Job y su esposa perdieron sus 10 hijos y todos sus bienes materiales, ambos reaccionaron totalmente diferente. La esposa de Job, guiada por su corazón, le dijo a su esposo, maldice a Dios y muérete. Mientras que Job, siendo guiado por la palabra de Dios, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ambos pasaron la misma prueba, porque ambos perdieron los 10 hijos, ambos perdieron sus bienes materiales, pero ambos reaccionaron totalmente diferente. Porque las pruebas sacan a la luz nuestra verdadera condición espiritual, sacan a la luz en quién estamos confiando, en nosotros mismos o en Dios. Y hoy vamos a descubrir que Abraham, el padre de la fe, en esta situación de hambruna, no estaba confiando en Dios, estaba confiando en sí mismo. Vamos a los versículos 11 al 13. En estos 3 versículos vamos a ver 3 evidencias de que Abraham no estaba confiando en Dios, de que Abraham estaba actuando fuera de la voluntad de Dios, de que Abraham tomó una mala decisión en descender en Egipto. ¿Qué dice versículo 11 al 13? Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana,
para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. En primer lugar, Abraham tomó una mala decisión porque él tuvo temor, tuvo miedo. El temor se había apoderado de Abraham. Primero tuvo temor de morir de hambre. Ahora tenía temor de que lo mataran los egipcios. El temor al hombre o a la circunstancia es un claro indicativo de que no estamos caminando la voluntad de Dios. El temor al hombre o a la circunstancia manifiesta también que hemos perdido el temor a Dios. Cuando uno teme a Dios, no le teme al hombre. Pero cuando uno le teme al hombre, no le teme a Dios. Dice Proverbios 29:25, el temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el temor al hombre es rendirse a la presión humana para cometer un mal o para abstenerse de hacer un bien. Pero el que confía en el Señor estará seguro pase lo que pase. En palabras más sencillas, el temor al hombre es cuando lo que dice el hombre tiene más valor y más peso que lo que dice Dios. Y el temor a Dios es cuando lo que dice Dios tiene más valor y más peso que lo que digan los hombres. Y el temor al hombre siempre nos conducirá a malas decisiones, a sufrir las consecuencias de esas malas decisiones. Cuando yo considero que lo que los hombres dicen es más importante que lo que dice la palabra, es porque he perdido el temor a Dios. Abraham, por temor al hombre, eso lo condujo a cometer otros pecados y a sufrir las consecuencias de esos pecados, como lo veremos más adelante. Pedro el apóstol, por temor al hombre, negó al Señor 3 veces y luego lloró amargamente. Saúl, el rey, por temor al hombre, desobedeció a Dios y Dios lo desterró del trono. Aarón, el sacerdote, por temor al hombre, fabricó un becerro de oro y Moisés lo avergonzó públicamente. Juan Marcos, por temor al hombre, abandonó a Pablo en su primer viaje misionero y no fue tomado en cuenta por Pablo por mucho tiempo. Por lo tanto, hermanos, cuando pese más lo que dicen los hombres que lo que dice Dios, estamos por mal camino. Estamos dirigiéndonos a cometer otros pecados, como lo veremos ahora. Porque Abraham tomó una mala decisión, ¿por qué? Porque fue movido por su corazón, el temor a morir de hambre y el temor a morir por los egipcios dominó su corazón y tomó una mala decisión. Pero Abraham no solo tuvo temor al hombre, sino que también recurrió al pecado de la mentira. Y acá está lo grave, hermano. No es que Abraham mintió, de pronto se encontró con una situación y mintió. Abraham planificó una mentira e hizo partícipe a su esposa. Él planificó la mentira. Dice el texto que cuando estaban por entrar a Egipto, Abraham le recordó a su esposa lo que él le había dicho cuando salieron de Ur de los Caldeos. Es decir, en el momento que Dios le dijo a Abraham, Abraham, deja tu tierra, tu parentela. En ese momento Abraham planificó una mentira. Acompáñeme al capítulo 20, versículo 13 de Génesis, unos capítulos más adelante. Acá en este pasaje vamos a ver que Abraham volvió a mentir por segunda vez de que Sara era su hermana. (20:13) dice Abraham, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. ¿Cuándo Abraham planificó esta mentira? Cuando Dios lo había sacado de la tierra, de Ur de los Caldeos.
Ya él había planificado esa estrategia pecaminosa. Donde vayamos, Sara, vos decís que yo soy tu hermano. Porque Abraham lo hizo 2 veces esto, 2 veces. Ciertamente Abraham era hermano de Sara, pero por parte de padre, pero no por parte de madre. Pero al fin y al cabo era una mentira, porque a su vez Sarai era su esposa. Era su esposa. Abraham reconoció que Sarai, su esposa, era muy hermosa en gran manera y que eso a él le jugaría en contra, porque los egipcios, al saber que era casada, lo matarían a él, y es por esa razón que Abraham recurre al pecado de la mentira. Aquí Sarai tenía 65 años, pero para esa época ella estaba en la mitad de su vida. Sarai murió a los 127 años, lo que hoy sería una mujer de 35 años, ya que el promedio de vida hoy es 70 años. Así que Sarai tenía lo que hoy es una mujer de 35 años. Sarai era una mujer tan hermosa que hasta el faraón fue cautivado por su atractiva belleza y la trajo a su casa. Es decir, Sarai tenía una belleza que sobresalía a todas las mujeres. Y Abraham lo sabía bien eso, que eso le jugaría en contra. Al entrar en un país pagano, lo matarían a él por haber estado casado con ella. Pero es interesante que Abraham en ningún momento mencionó a Dios. Al contrario, excluyó a Dios de su vida, ideando un plan pecaminoso, mentir y hacer cómplice a su esposa. A su esposa la hizo cómplice de su pecado. El padre de la fe, en vez de recurrir y confiar en Dios, recurrió al pecado de la mentira. Y es eso lo que sucede cuando estamos caminando fuera de la voluntad de Dios. En vez de caminar con Dios, estamos caminando contra Dios. Contra Dios. Aquí hay por lo menos algunas enseñanzas para nosotros, hermanos. Lo que podemos ver aquí, número 1, Dios no oculta los pecados de sus siervos. Dios no oculta los pecados de sus siervos. Dios registra en las páginas de la Biblia los pecados de sus siervos con el propósito principal de recordarnos que solo su Hijo, Cristo, es aquel que es un ejemplo en todo. Solo Cristo es el modelo a seguir. Solo Cristo es el siervo ideal. Todo hombre, por más piadoso y fiel que sea, tiene un lado negativo. Tiene un talón de Aquiles. Tiene una debilidad. Todo hombre. El único ideal es Cristo. Entonces Dios registra los pecados de sus siervos para que no idealicemos a ningún hombre, sino a Cristo, porque Él es el siervo ideal. Dios podría haber dicho, no, esta parte de Abraham no lo vamos a poner. No, lo puso. Y si uno va a la galería de la fe de Hebreos 11, se va a dar cuenta que todos esos hombres que sobresalieron por su fe tenían pecados, pero no practicaban el pecado. Tenían pecados, pero no lo practicaban. La segunda enseñanza que sacamos aquí también, hermano, es que muchas veces las malas circunstancias que nos rodean nos llevan a tomar malas decisiones. También un corazón lleno de miedo y de ansiedad nos conducen a planificar un plan pecaminoso para evitar un castigo o para obtener un beneficio. Pero la Biblia enseña que las dificultades, el temor, la ansiedad, cuando se apoderen de nuestra vida, debemos enfrentarlo con la palabra de Dios. Porque es inevitable que no tengamos temor, ansiedad, miedo, porque somos humanos. Pero cuando eso suceda, recurramos a lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo siento en mi corazón en ese momento, no lo que dice mi corazón. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
La única guía segura que tenemos es la palabra de Dios. Ella es una luz que nos ayudará a no tropezar en la oscuridad, a no tomar malas decisiones, porque Dios no se equivoca. Los que se equivocan somos nosotros. Si no recurrimos a la palabra de Dios, el fracaso está a la puerta y sufriremos las consecuencias. Porque el no recurrir a lo que Dios dice es porque estamos obstinados en hacer nuestra voluntad. Dios le había ordenado a Abraham salir de su tierra y le había prometido bendecirlo y darle una gran descendencia, pero cuando se vio en una situación complicada, salió de ese lugar en donde Dios le había ordenado y actuó por su propia cuenta. Pero siempre encontramos un contraste, no así nuestro Señor Jesús. Él siempre buscó la voluntad de su Padre, aún en el peor momento de su vida. En el Getsemaní, cuando su corazón estaba lleno de tristeza, Él le dijo a su Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero cuando nosotros no recurrimos a la palabra de Dios, es como que le estamos diciendo a Dios, no se haga tu voluntad, sino que se haga mi voluntad. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir lo que decía al comienzo. Nosotros a la hora de decidir tenemos dos opciones. Lo que dice Dios o lo que dice mi corazón. No hay tercera opción. Otra de las enseñanzas que sacamos aquí. Aquí quiero dirigirme a los esposos y esposas. Y a los que van a ser el día de mañana esposos y esposas. Esposos y esposas, cuidado de ser cómplice del pecado de tu cónyuge. Cuidado de ser cómplice del pecado de tu cónyuge. Aquí notamos que Sarai en ningún momento se opuso a la mentira de Abraham. Ella no le dijo a su esposo, esto no lo voy a hacer porque esto va en contra de Dios, sino que ella aceptó participar de esa mentira y de esa manera mostró una sumisión pecaminosa. Esa no es una sumisión bíblica, esta es una sumisión pecaminosa. Esposos, esposas, nunca olvidemos que Dios no solo trata con el autor del pecado, sino que también trata con los cómplices del pecado. Eso lo estudiamos cuando vimos las 7 iglesias en Apocalipsis. Dios no solo va a tratar con aquel que pecó, sino con los cómplices del pecado. Y aquí Sarai era cómplice del pecado de Abraham. Tuvo una sumisión pecaminosa. Esposo o esposa, sea alguien que santifiques a tu cónyuge y no alguien que perjudiques a tu cónyuge. Si tú ves a tu cónyuge, por más que lo amas, cometer un pecado, tú tienes que mostrarle a través de la palabra de Dios que eso no, Dios no lo aprueba. Y no seas cómplice del pecado de tu cónyuge. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado de Abraham? Temor al hombre, a las circunstancias. El segundo pecado fue la mentira. Mintió, dice, ella es mi hermana, cuando en realidad era su esposa. Pero el tercer pecado, hermano, de Abraham, es terrible esto. El egoísmo. El egoísmo. Fíjese en el versículo 13. Quizá usted lo leyó muchas veces, pero esto es terrible, hermano. Abraham le dice a su esposa, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham dice, para que me vaya bien y viva mi alma. Abraham aquí pensó exclusivamente en su bienestar personal y no le importó que su esposa sea tomada por otro hombre. No le importó. Abraham buscaba su propio beneficio. Es terrible esto, hermano. Abraham sacrificó a su esposa para salvarse él. Esto es una acción completamente egoísta.
Él, en vez de proteger a su esposa, se protegió él mismo, exponiendo a su esposa a que durmiera con otro hombre. Aquí notamos un gran contraste con Cristo. Abraham sacrificó a su esposa para salvarse él, mientras que Cristo se sacrificó por su esposa para salvarla a ella. ¿Vieron la gran diferencia? Abraham pensó en sí mismo para salvarse él, mientras que Cristo pensó en su esposa para salvarla a ella. Hombres, el mayor y mejor modelo de un esposo es Cristo. Él amó a su esposa y se entregó por ella. Él murió por la iglesia, la amó y se sacrificó por ella, mientras que Abraham aquí sacrificó a su esposa para salvarse él. Terrible esto. Aquí también aprendemos que el egoísmo es uno de los pecados que más destruye una relación matrimonial, porque el egoísmo nos hace olvidar que somos una sola persona. Ciertamente el matrimonio según Dios está compuesto por dos personas, y hoy lo tengo que decir, entre un hombre y una mujer. Hoy lo tengo que decir, está compuesto por dos personas, pero que al unirse en matrimonio se convierten en una sola persona. Dios dijo, los dos serán una sola carne. En matemática, 1 más 1, ¿cuánto es? 2. En el matrimonio, 1 más 1, ¿cuánto es? 1. 1. Por la duda de los niños, cuando le pregunten en la escuela, 1 más 1, no van a decir 1, ¿no? En el matrimonio es así. Abraham se olvidó que ambos eran una sola persona. Escuche esto, el egoísmo dice, mío, tengo, yo. Esas son las palabras que usa el egoísmo. Mío, yo, tengo. Pero el amor dice, nuestro, nosotros, tenemos. El egoísmo dice, sálvese quien pueda. El amor dice, hasta que la muerte nos separe. ¿Vieron la gran diferencia entre el egoísmo y el amor? Abraham dijo, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. El egoísmo sacrifica al cónyuge, pero el amor se sacrifica por el cónyuge. Lo vuelvo a repetir. El egoísmo sacrifica al cónyuge, pero el amor se sacrifica por el cónyuge. Versículo 14 al 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. En estos 3 versículos parecería a simple vista que el plan pecaminoso de Abraham funcionaba al pie de la letra. Hasta ahora aquí, de maravilla el plan pecaminoso de Abraham. Él entrega a su mujer y recibe ganado de toda clase, criadas. Hasta ahora parecería que todo iba bien. Su mentira lo llevó a adquirir bienes materiales, pero también su mentira llevó a Sarai a la casa de Faraón. Faraón engrandeció económicamente a Abraham por causa de Sarai, pero estos bienes mal habidos con el tiempo le traerían problema a Abraham. ¿Le van a traer problema a Abraham? La gran cantidad de animales que adquirió le traería problema con su sobrino Lot
a tal punto que en el capítulo siguiente Abraham y Lot se separaron por la gran cantidad de ganado que tenían y la tierra ya no le era suficiente. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot se peleaban entre sí, se tuvieron que separar por la gran cantidad de animales que tenían. Además, el texto dice que Faraón le dio a Abraham criadas. Ahí en el versículo dice, también no solo le dio animales, también le dio criadas a Abraham. Los eruditos de la Biblia concuerdan que entre esas criadas que Faraón le dio a Abraham estaba Agar. ¿Y quién era Agar? Una criada egipcia que luego Sara se la dio a Abraham para que de ella tuviera un hijo. Pero ese hijo, llamado Ismael, pronto se convertiría en un enemigo. Los descendientes de Ismael son todos los árabes. Hasta el día de hoy están en guerra contra el pueblo de Abraham, que son los israelitas. Como ustedes pueden ver, el pecado tarde o temprano trae sus consecuencias. Alguien sabiamente dijo, uno elige el pecado, pero Dios elige las consecuencias. Aun cuando el pecado, hermano, sea perdonado, eso no evitará sufrir las consecuencias amargas y dolorosas. Y lo más triste es cuando esas consecuencias afectan a nuestros seres queridos. Abraham pensó que su plan pecaminoso funcionaba perfectamente, pero esas bendiciones que él recibió luego le trajeron problemas. Versículos 17 y 18. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Aquí Abraham estaba en una situación sumamente peligrosa. Había entregado a su esposa a Faraón y estaba en peligro la promesa del Mesías prometido. El Mesías, que era Cristo, vendría por medio de Sarai, pero Sarai estaba por ser dada como esposa al Faraón. Y es aquí donde el Dios soberano tiene que intervenir para suspender esto. Dios envió plaga a la casa de Faraón para evitar que Sara sea amancillada. Es muy probable que Sara le haya contado la verdad a Faraón y es por eso que Faraón, al momento de llamar a Abraham, él ya conocía todos los detalles de la mentira de Abraham. En el versículo 19 dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues aquí tu mujer, tómala y vete. Hermanos, aquí hay dos enseñanzas muy importantes para nosotros. Dios cumplirá su promesa a pesar de nuestros pecados y debilidades. Dios cumplirá sus promesas. Nada ni nadie frustrará los planes de Dios. Lo que Dios se propuso hacer, lo hará, pase lo que pase. Aquí sobresale el atributo de la fidelidad de Dios. Dios tuvo que intervenir, porque Abraham ya le había entregado a Faraón. La fidelidad de Dios a la promesa que él le había dado, que de su descendencia vendría el Mesías, el Redentor, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Abraham fue infiel a Dios, pero Dios fue fiel a Abraham. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede denegarse a sí mismo. En la traducción lenguaje actual dice, aunque no seamos fieles,
Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe sus promesas. Qué hermoso, hermano. La segunda enseñanza, no siempre Dios interviene en la vida de sus siervos para evitar que estos pequen. No siempre. Aquí Dios intervino para que Sarai no sea amancillada. Dios evitó que Faraón la tomara como esposa, enviando plagas. Pero en el caso del rey David, Dios no intervino en que David no pecara con Betsabé. Dios no hizo nada allí. Pero sí Dios intervino en las consecuencias del pecado de David. Lo cierto es que Dios siempre interviene en sus hijos, a veces para evitar que pequen y otras veces para disciplinar su pecado, pero Dios siempre va a intervenir en la vida de sus hijos. Voy a dar algunos ejemplos. No tentemos al Señor diciendo esto: yo voy a ir a tal fiesta. Total, si Dios no quiere que vaya, Él lo impedirá. O también, yo voy a salir con esa joven que no es creyente. Total, si Dios no quiere, Él no lo permitirá. O también podemos llegar a decir, yo voy a ir al cine al ver esa película que está tan cuestionada por sus valores morales. Total, si Dios no quiere que vaya, Él no lo permitirá. No, hermano, no siempre es así. A veces Dios no va a intervenir para que no vayas, no hagas eso, pero sí Dios va a intervenir para disciplinar tu rebeldía. A veces Dios no va a intervenir a que vayas a esa fiesta, o que salgas con esa joven incrédula, o que vayas a ver esa película. Él lo va a permitir, pero después Dios va a intervenir en la disciplina de tu pecado. Por lo tanto, no tentemos al Señor. Y le voy a dar un ejemplo. Dios en 2 oportunidades intervino en la vida de Abraham y Sara para que Sara no sea amancillada. 2 oportunidades. Pero Dios no intervino cuando Sara le entregó a Abraham su sierva Agar para que tuviera un hijo con ella. Dios ahí no intervino. Allí Dios no intervino para que Abraham no pecara, pero sí Dios intervino en las consecuencias de ese pecado. No podemos tentar al Señor. No podemos tentar al Señor. Acá, por la gracia de Dios, Dios intervino en que Sara no sea dada como esposa al faraón, pero Dios no intervino en que Sara le diera a una criada a Abraham para que tuviera un hijo. Y hoy podemos ver las consecuencias de ese pecado. Hasta el día de hoy, Israel con los árabes están en guerra. Versículo 18 al 20. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Faraón, de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. En estos versículos vemos la consecuencia final de la mala decisión de Abraham, de haber descendido a Egipto y de haber recurrido al pecado de la mentira. ¿Cuál es esa consecuencia? Mal testimonio. Mal testimonio. Faraón públicamente avergonzó a Abraham por su pecado. Un gobernante pagano amonestando al padre de la fe. Un incrédulo actuando con más integridad con aquel hombre que Dios había llamado y bendecido. En estos versículos no hay ni una palabra de Abraham hacia el faraón. ¿Se dieron cuenta? Ni una palabra. Abraham no tenía nada para decir. Su pecado había sido descubierto. El mal testimonio nos cierra la boca para hablar del Señor, porque no tenemos autoridad,
no nos respalda nuestro testimonio. ¿Se imaginan? Imagínense en esta escena. ¿Se imaginan a Abraham después que Faraón lo amonestara y lo avergonzara públicamente por su pecado, que Abraham le diga a Faraón, Faraón, ¿me permite hablar? Sí. Antes de irme, quiero hablarle del maravilloso Dios en quien yo confío y sirvo. ¿Ustedes piensan que Faraón lo hubiera escuchado? Claro que no. Nuestro mal testimonio en el mundo nos cierra la boca para hablar del Señor. Y los incrédulos muchas veces tienen razón en despreciar el cristianismo y el evangelio por nuestro mal testimonio. Acá Abraham no pudo testificar de su Dios. ¿Por qué? Porque había tomado una mala decisión y esa mala decisión lo llevó a cometer pecados. Versículo 20. Dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Aquí literalmente Faraón los echó de su tierra con todo lo que tenían. Aún aquí Faraón mostró benevolencia con Abraham en no despojarlo de todos sus bienes materiales. Faraón tenía la autoridad para quitarle todos sus bienes materiales, pero no lo hizo. Este gobernante pagano mostró más integridad que el siervo de Dios. Porque Abraham no aprendió la lección aquí, como vimos anteriormente. En el capítulo 20 de Génesis, él volvió a mentir de que Sarai era su hermana, pero con otro rey. Quiero terminar con 3 breves conclusiones, hermano. Número 1. Querido hermano, asegúrate de que antes de tomar una decisión, de no estar guiado por tu corazón. No estés guiado por tu corazón, porque el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Cuando somos guiados por nuestro corazón, estas son las palabras que salen de nuestra boca. Uno por ahí es fácil, tiene tantos años ya en el cristianismo, ya es fácil detectar a una persona cuando te habla, de descubrir si está siendo guiado por su corazón o por la palabra de Dios. Estas son las palabras que una persona dice cuando está guiado por su corazón. Yo pienso, yo creo, yo siento, a mí me parece, yo lo veo así. Esas son palabras, frases que muestran claramente que la fuente de esa decisión es el corazón, no la palabra de Dios. Por lo tanto, esa persona va camino al fracaso, porque lo está guiando su corazón, no la palabra de Dios. Porque el corazón nos engaña a tal punto, hermano, que nos hace creer que lo que nosotros pensamos es mejor que lo que Dios dice. Que lo que Dios dice. Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Será librado de qué? De tomar malas decisiones y será librado de sufrir las consecuencias de esas malas decisiones. Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por lo tanto, hermano, busquemos la sabiduría de Dios cada vez que querramos tomar una decisión. Siempre será mejor la voluntad de Dios que mi propia voluntad, porque mi voluntad está manchada por el pecado y el egoísmo. Mi oración, hermano, y tu oración debería ser, Señor, líbrame de hacer mi voluntad. Líbrame de hacer mi voluntad. Porque mi voluntad está manchada por el pecado y el egoísmo. Conclusión número 2. Una de las verdades que más debemos recordar, especialmente cuando nos encontramos en situaciones que están fuera de nuestro control, es recordar la fidelidad de Dios.
la fidelidad de Dios, de que Dios nunca nos abandonará ni nos dejará. Sí, Él ciertamente permitirá la prueba, permitirá la tormenta, pero no para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe y dependencia de Él. Si el Señor fue fiel ayer, será fiel hoy y será fiel mañana. Pablo dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca abandonará a aquellos que ha llamado y ha salvado. Tenlo presente. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios un día te llamó y te salvó, Dios nunca te va a abandonar, aun cuando te encuentres en la peor situación de tu vida. Nunca. Y en tercer lugar, para aquellos que no son del Señor. Querido amigo, nunca olvides que Dios no solo es fiel en sus promesas, sino que también Dios es fiel en sus advertencias. Él dijo, el que cree en Cristo será salvo. Y Él eso lo va a cumplir. Pero también Él dijo, el que no creyere será condenado. Y eso también Él lo va a cumplir, porque Dios es fiel en lo que Él prometió. Por lo tanto, toma seriamente la fidelidad de Dios. Así como Dios es fiel en perdonar, también Dios será fiel en condenar. Por lo tanto, hoy te suplico que arregles tus cuentas con Dios. No esperes más, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Un día la puerta de la gracia se va a cerrar y ya no habrá salvación para nadie. Muchos creen que cuando lleguemos al final de los tiempos, Dios va a decir, no, voy a salvar a todos. No, hermano, Dios es fiel. El que crea será salvo, el que no crea será condenado. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Pero si confiad en Cristo, será salvo. Dios es fiel en lo que Él ha prometido. Por eso, querido amigo, si tú todavía no eres del Señor, arreglas tus cuentas con Dios hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. No es mañana, no es cuando sea viejo, no cuando me jubile. Hoy es el día de salvación. Hoy hay que arreglar las cuentas con Dios.